primer video mostramos cómo la Biblia enseña que solamente hay un Dios, que Dios es uno y uno su nombre. Dimos unos versículos donde la Biblia pues categóricamente nos muestra de que solamente hay un Dios, de que no hay dos ni tres, sino solamente hay un Dios. Y miramos algunos versículos donde la Biblia lo enseña. Entonces vamos a mirar ahora dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios. ¿La Biblia dice que Jesucristo es Dios? Vamos a mirar. Y la respuesta es sí. La Biblia sí enseña que Jesucristo es Dios. Y Isaías, el capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Allí miramos un versículo donde la Biblia dice que este niño que iba a nacer no solamente iba a ser niño, sino que es el Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 nos dice que ese verbo, que era Dios, se hizo carne. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 5 y el verso 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otra ocasión estos judíos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que dices, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no entendían que fue totalmente al contrario. Siendo Dios, se hizo hombre. Juan capítulo 20 y el verso 27, uno de sus discípulos que no creía que el Señor había resucitado. Juan capítulo 20 y el verso 27 nos dice: luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando este discípulo tocó, metió la mano en el costado de Jesús, él tuvo que decir una expresión muy contundente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás reconoció que Jesucristo era su Señor, y no solamente su Señor, sino su Dios. Hechos 17 y el verso 3, aquí muestra la escritura a quien anunciaba el apóstol Pablo. Pablo declaró que Jesús era Dios, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo anunciaba ¿a quién? A Jesús. Y el verso 23 del mismo capítulo 17 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En el verso 3 dice que él anunciaba ¿a quién? A Jesús. Pero en el verso 23 dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo declaró que Jesús era Dios, como lo dice también en su carta a los Romanos capítulo 9 y el verso 5, dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En otra versión dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Dice: y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Otra versión de Romanos 9:5 dice: suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne. Él, que como Dios está también por encima de todo, bendito sea por los siglos. Amén. Pablo lo declaró, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Otra versión del mismo Romanos 9:5 dice: ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo dice la revisión de la Reina Valera 1960. Y en otra versión dice: aunque era Dios, del mismo Filipenses 2:6, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutible, es decir, no tiene discusión. ¿Y qué es lo que no tiene discusión? Lo que va a decir aquí el apóstol Pablo: Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Solamente hay un Dios. Desde el principio, la Biblia dice que solamente hay un Dios. Y aquí el apóstol dice: esto no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?, preguntan allá. Jehová, el fuerte en batalla, Él es el Rey de la gloria. Por eso Dios fue manifestado en carne y fue recibido arriba en gloria. Timoteo 3:16 lo dice. Primera de Timoteo 6:14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo es nuestro Salvador. Y aquí dice por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra versión de Tito 2:13 dice, ahora nos queda aguardar feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador Cristo Jesús. Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. ¿Y qué más? Y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro declaró que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. El apóstol Pedro lo declaró. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Así que la Biblia demuestra que Jesucristo es Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que dijo que Él era Dios y que no hay otro, ese que dijo que yo soy el primero y yo soy el postrero, ese Dios del Antiguo Testamento que dijo que Él era el alfa y la omega, es Jesucristo. Por eso, ese Dios del Antiguo Testamento, Él dijo que iba a venir. ¿Cómo vino? En la persona de Jesucristo, en el hombre Jesucristo. Por eso Dios se hizo hombre. Isaías 52:5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y el verso 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ese Dios del Antiguo Testamento iba a estar presente. ¿Cómo estuvo presente aquí en la tierra? En Jesucristo. Dios estaba ¿dónde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Dios se hizo hombre, como lo dice Isaías aquí. Yo mismo que hablo, no otro. Él mismo iba a estar presente. Isaías capítulo 35 y el verso 4 dice: decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo, no otro, Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando Dios mismo, qué iba a pasar cuando esto se cumpliera? Que Dios mismo vendría y os salvaría. ¿Qué señal habría? Bueno, el verso 5 lo dice del capítulo 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso era lo que iba a pasar cuando Dios se hiciera presente. Y por eso en una ocasión Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir. Y ciertamente Jesús le respondió con esto que dijo Isaías en el capítulo 35 y el verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Jesús le mandó esta respuesta a Juan con sus discípulos y le dijo: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir? El que había dicho que Dios mismo iba a venir. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Juan le pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo: en esa misma hora Jesús hizo lo que estaba profetizado, que cuando Dios estuviera presente iba a suceder esto. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Por eso Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que tomó forma de hombre para venir a salvar al hombre que estaba en delitos y pecados. Por eso creemos que Jesucristo es el único y sabio Dios. A Él sea la gloria y honra por todos los siglos. Amén.